Buscaré a mis ovejas, dice el Señor, y les daré un pastor que las apaciente, y yo el Señor seré su Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la gracia de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Oramos en esta Eucaristía por las familias de Digna Torres, de Iris Mejía, Francisco Mejías, Juana Torres, Agni Quintero, Adriana Torres, Carmen Rivas, Xiomara Niño, Lismayri Zulbarán, Elia Zambrano y María Bastidas. Y por cada uno de nosotros también que nos acercamos con humildad, con sencillez a esta celebración de la Eucaristía. Por eso con humildad, con sencillez, con un corazón contrito, con un corazón humilde, vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Vamos a pedir perdón al Señor por nuestras faltas. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y a Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse para escuchar con humildad la santa palabra de Dios. Del libro del Génesis. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les dio estas instrucciones. Yo voy a reunirme con los míos. Sepúltenme junto a mis padres en la cueva del campo de Macpelá, frente a Mambré en Canaán. Es el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para que lo enterraran. Ahí sepultaron a Abraham y a su esposa Sara, a Isaac y a su esposa Rebeca, y ahí sepulté yo a Lía. Cuando terminó de dar este encargo a sus hijos, Jacob expiró y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, dijeron: a ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Por eso le mandaron este recado: antes de morir, tu padre nos encargó que te dijéramos esto: perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tu padre, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar.
Fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron: aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. José les replicó: no tengan miedo. ¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? Ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. Así que no tengan miedo, yo los mantendré a ustedes y a sus pequeñuelos. Y los consoló y les habló con mucho cariño. José permaneció en Egipto junto con la familia de su padre y vivió hasta los 110 años. Vio a los bisnietos de Efraín y en sus brazos nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Finalmente José les dijo a sus hermanos: yo voy a morir ya, pero ciertamente Dios cuidará de ustedes y los hará salir de este país a la tierra que juró dar a Abraham y a Isaac y a Jacob. José los hizo jurar diciendo: cuando Dios los haga salir de esta tierra, se llevarán mis huesos de aquí. Y luego murió José. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aclamen al Señor y denle gracias. Relaten sus prodigios a los pueblos. Entonen en su honor himnos y cantos. Celebren sus portentos. Cantemos la grandeza del Señor. Del nombre del Señor enorgullezcanse y siéntanse feliz el que lo busca. Recurran al Señor y a su poder, y a su presencia acudan. Cantemos la grandeza del Señor. Descendientes de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobernará la tierra sus decretos. Cantemos la grandeza del Señor. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. No hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. Y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres,
yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder acercarnos a esta celebración de la Eucaristía. En esta novena también a nuestra Madre María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Queridos hermanos, esta lectura que hemos escuchado del libro del Génesis es una continuación de la vida de José, a quienes sus hermanos habían vendido como esclavo. Y lo habían vendido por odio, lo habían vendido por envidia, y lo habían vendido porque era a quien su padre quería más. En cambio los otros empezaron a despreciarlo. Y resulta que viene todo un acontecimiento. José es llevado también a Egipto. Allí es nombrado segundo al mando en Egipto. Sus hermanos, viendo que el hambre había azotado también a Canaán, tuvieron que ir a buscar y a comprar comida a Egipto. Allí José lo reconoce. José se revela, se muestra a sus hermanos porque sus hermanos no lo habían conocido. Y José les perdona la vida a sus hermanos, porque José no tenía odio contra ellos por haberlo vendido. Entonces llega una parte interesante en este capítulo 49 y parte del capítulo 50, donde Jacob ya está a punto de morir. Y él pues se va a reunir con sus hijos, no estaba José, y le va a decir dónde quiere ser sepultado. Resulta que en medio de todo esto, al dar también todo este encargo a sus hijos, Jacob murió y fue a reunirse con los suyos. Los hermanos de José, al ver que había muerto su padre, ellos empezaron a pensar inmediatamente de que como había muerto su padre, José iba a cobrar venganza ahora sí. No lo había hecho porque su padre estaba vivo, por respeto a su padre. Entonces sus hermanos pensaron, murió nuestro padre, ahora José se va a vengar de nosotros por haberlo vendido. ¿Qué van a hacer ellos? Van a utilizar una estrategia. Le van a mandar a decir a José algo que según su padre había dicho, pero no había dicho nada. ¿Por qué? Porque tenían miedo. ¿Miedo de qué? De que José cobrara venganza de lo que ellos le habían hecho cuando estaba pequeño. Mire, una cosa que nosotros debemos tener presente en medio de nuestra vida es que no debemos albergar odio en el corazón. Pero cuando una persona hace mal, cuando una persona ha hecho el mal a otro y ha tenido odio, rencor, envidia así contra otro, ¿qué va a pensar? Que la otra persona va a ser igual que él, de nacerle venganza, porque eso es lo que pensaban los hermanos de José. ¿Qué dijeron ellos? A ver si José no nos guarda rencor y no nos hace pagar todo el daño que le hicimos. Eso era lo que ellos estaban pensando, porque ellos dijeron, no, si nosotros le hicimos daño a José, José también nos va a hacer daño a nosotros, porque ellos pensaron que José era igual que ellos en hacer el mal. Y eso es lo que piensa la persona que ha hecho el mal, que la otra persona va a ser igual que él. Y entonces le mandaron a decir esto como si Jacob lo hubiera mandado a decir. Entonces, ¿qué le dijeron? Perdona por favor a tus hermanos su crimen, su pecado y el daño que te hicieron. También nosotros, siervos del Dios de tus padres, te pedimos que nos perdones. Cuando José oyó el recado, se puso a llorar. Pero entonces ahora los hermanos le van a dar la cara a José. Dice, fueron después sus hermanos personalmente a verlo y postrados ante él le dijeron, aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. ¿Por qué? Porque José tenía poder. Era el segundo al mando en Egipto. Después del faraón venía él. Y entonces sus hermanos dijeron, no, pues si nosotros le hicimos daño, pues nos va a hacer daño también a nosotros. Por eso llegaron mansitos a José y le dijeron, mira, aquí nos tienes, somos esclavos tuyos. Y José les replicó, no tengan miedo.
¿Podemos acaso oponernos a los designios de Dios? José los aplacó y les mostró que él no tenía el corazón como lo tenían ellos hace años atrás cuando lo vendieron. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener en medio de nuestra vida. Si hay personas que te han hecho daño, ¿a quién debemos encomendarlos? A Dios. ¿A quién debemos presentárselos? A Dios. Que Dios se encargue de ellos, pero el corazón tuyo no tienes que llenarlo de odio, porque si te mueres tú antes que los que te hicieron daño, tú tienes que darle cuentas a Dios por haber contaminado tu corazón de odio cuando no tenías que haberlo contaminado. ¿Por qué? Porque nosotros nos empeñamos en dejar entrar en nuestro corazón las cosas malas, en vez de dejar entrar las cosas buenas que nos edifican. José les va a decir a sus hermanos: ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios lo convirtió en un bien para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso, como pueden ver. José les dijo: ustedes me quisieron hacer daño a mí, pero ¿quién estaba con José? Estaba Dios. Cuando la gente te quiera hacer daño a ti y te hagan daño, recuerda, Dios está contigo, si tú lo crees. Si tú no lo crees, ¿qué va a pasar? Tú vas a hacerle lo mismo a las personas que te han hecho daño, cuando tú no crees que Dios está contigo. Mire, Dios tarda, pero no olvida. Y la justicia de Dios llega tarde o temprano, pero llega. Cuando nosotros tomamos justicia por nuestras propias manos, después tenemos que darle cuentas a Dios, porque nosotros tenemos que dejar todo en las manos de Dios, para no tener nosotros que cargar con un peso grande. Mira, hay gente que le gusta cargar cruces de más y un peso de más. Cuando la carga, ¿se puede aliviar? No, les encanta cargar un peso de más. Cuando usted se llena de odio, de rabia, de envidia, de prepotencia, cuando usted quiere venganza, cuando usted llena de rencor, su corazón, usted está cargando un peso de más, peso grande. Y ese peso no te va a dejar dormir, porque te vas a despertar pensando el daño que te hizo la otra persona y cómo tú le vas a hacer daño. ¿No ve que hay gente que se levanta a media madrugada y después no vuelve a dormir más? Se despierta y en su cabeza lo que ronda es todo lo malo que le va a hacer a los demás, y por más que quiera dormir no puede. ¿Por qué? Porque está cargando un peso que no le corresponde, y el cuerpo lo sabe, el alma lo sabe y te lo está haciendo saber, pero todavía nosotros no queremos aprender. ¿Por qué? Porque nosotros debemos alegrarnos en Dios. Mire, nosotros no debemos andar llenos de rabia y después ir al encuentro con Dios. Tú no puedes ir al encuentro con Dios con un corazón lleno de odio, con un corazón lleno de rencor, de venganza contra tu hermano. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada. ¿Qué nos dice Dios? Que nosotros cuando vayamos a su encuentro debemos ir alegres. ¿Qué alegría, dice el salmista, cuando me dijeron vamos a la casa del Señor? Porque la alegría de ir al encuentro, ¿con quién? Con Dios, con el que nos da la vida, con el que está a nuestro lado, con el que nos acompaña, con el que nos da fuerza para seguir adelante. Y dice el salmista: aclamen al Señor y denle gracias, relaten sus prodigios a los pueblos. Nosotros tenemos que darle gracias a Dios. A ver, levante la mano el que le dio gracias a Dios hoy al abrir los ojos a un nuevo día. ¿Y los demás? ¿Dios no existirá o si existe? ¿Qué dice el salmista? Aclamen al Señor y denle gracias. Mire, nosotros nos encargamos de darle gracias a Raimundo y todo el mundo. Si alguien te ayuda, gracias. Si alguien tú estás esperando una cola y te lleva, gracias. Si alguien te da un vaso de agua, gracias. Si alguien te da comida, gracias. Si alguien te da hospedaje, gracias. Si alguien te ayuda en algo, gracias. Gracias, gracias, gracias para todo el mundo. Pero a Dios, que nos da lo que nadie más nos puede dar, ni siquiera le damos las gracias. A Dios, que es el que nos da salud, no le damos las gracias. A Dios, que es el que permite que podamos llevar los alimentos a la mesa, no le damos gracias. Después de comer, no le das gracias a Dios.
después de ir al trabajo y regresar de tu trabajo a tu casa, ¿no le das gracias a Dios? Cuando estás en tu trabajo, cuando estás ordeñando las vacas, viendo los plátanos, limpiando todo, ¿no le das las gracias a Dios? Porque ¿cuánta gente ha ido al trabajo y después ha regresado en 4 tablas a su casa? ¿Ah? ¿Cuánta gente se ha sentado a comer y ha quedado muerta allí? ¿Cuánta gente ha ido al trabajo y le ha sucedido algo y allí perdió la vida? Y tú que puedes hacer todas esas cosas y en el día regresas a tu casa, ¿qué debemos hacer con Dios? Darle gracias. Si tú le das gracias a Dios por tu vida, cuando veas a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus hijos, a tus hermanos, ¿qué tienes que hacer? Darle gracias a Dios, porque te está permitiendo una oportunidad más de poderlos ver para empezar a compartir con ellos. Nosotros en la vida debemos ser agradecidos, pero el primero que nosotros debemos darle gracias es ¿a quién? A Dios, porque estamos cumpliendo el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando tú te levantas y no le das gracias a Dios y te vas a hacer otras cosas, las cosas esas que estás haciendo son más importantes para ti que ¿quién? Que Dios. Entonces estás cometiendo un pecado. Entonces después le vas a clamar, Señor, ayúdame, pero tú no has tenido a Dios presente en tu vida. Entonces nosotros pasamos a ser unas personas falsas. Usted no ve que hay gente que a usted nunca lo saluda y de repente tiene una necesidad y viene a usted a pedirle algo y usted se da cuenta, pero es que nunca me saluda. Ahí tiene una necesidad, ahora sí viene ahora sí me saluda, me abraza, ahora sí. Este es porque viene a buscar algo. Lo mismo hacemos nosotros con Dios. Usted nunca se acuerda de Dios, pero tiene una necesidad, ¿quién busca? Ahí sí se acuerda de Dios. Entonces Dios no es que te va a dar de una vez, no, Dios espera a ver si lo que tú estás buscando es por un interés o es porque verdaderamente te vas a acercar a Dios todos los días, porque has reconocido que Dios es importante y el más importante sobre todas las cosas. Y en eso, pues también nos invita el Señor a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 24, lo siguiente: cuando uno reconoce que Dios es más importante que las demás cosas, entonces dice Jesús a sus discípulos, a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. ¿Y quiénes se creen más importantes que Dios? Pues los brujos, los hechiceros. Ellos se creen más importantes que ¿quién? Que Dios. Dice Jesús, el discípulo no es más que el maestro. Nadie puede ser más grande que Dios. Nadie, nadie. Lucifer, Satanás, el diablo, como usted lo quiera llamar, el tentador, dicen los evangelistas, él quiso ser más grande que ¿quién? Que Dios. Vino San Miguel Arcángel, príncipe de la milicia celestial, con todo el batallón de ángeles, entablaron la lucha en el cielo y fue desterrado Satanás del cielo y mandado al fondo de la tierra. Él quiso ser más que ¿quién? Que Dios. Por eso San Miguel Arcángel significa ¿quién como Dios? Nadie, nadie. Entonces, el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Nosotros somos creación ¿de quién? De Dios. Nosotros no podemos estar por encima de Dios. No podemos, nunca. Nunca podemos estar por encima de Dios. Nunca el ser humano va a estar por encima de Dios. Ni ninguna cosa puede estar por encima de Dios. Y en medio de nuestra vida hemos escuchado cómo a un muerto lo han colocado hasta por encima de Dios. Y eso es un pecado grave ante Dios, porque nadie puede estar por encima de Dios. Por eso nosotros debemos agradecer a Dios la vida. Cuando tú no le das gracias a Dios por la vida, tú te crees más importante que Dios. ¿Y sabe por qué hay personas que se creen más importantes que Dios? Porque creen que sin Dios pueden vivir. Mire, queridos hermanos, Dios sin nosotros sigue siendo Dios, porque cuando usted empieza a leer el libro del Génesis, dice que en el principio todo era caos y tiniebla, pero ¿quién estaba allí? Dios. ¿El ser humano estaba? No, el ser humano fue creado después que Dios creó todas las cosas.
Creó al ser humano a su imagen y semejanza. ¿Qué nos dice a nosotros? Que nosotros sin Dios no somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Entonces, cuando usted se cree más importante que Dios, pues usted está más equivocado todavía, porque nadie puede estar por encima de Dios. Y entonces dice Jesús algo muy interesante también. Dice, no teman a los hombres. ¿Por qué no hay que temer a los hombres? Porque ellos no son más importantes que Dios. Dice Jesús, teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. El temor de Dios. Temor de Dios, mucha gente lo confunde y dice, a Dios hay que tenerle miedo. No, a Dios no se le tiene miedo. Porque cuando usted tiene miedo de algo, usted anda por obligación. Vamos, usted le tiene miedo a sus papás, usted hace las cosas por obligación, porque usted sabe que si su papá ve que usted no está haciendo nada, ¿qué le va a dar? Palo. Entonces usted a veces agarra miedo y cuando le dice haga esto, usted va y lo hace en obligación ahí por el miedo, porque si usted no lo hace, ¿qué viene? Palo. Pero qué bonito es cuando el hijo se levanta en la mañana, la hija se levanta en la mañana, agarra, se cepilla, se arregla bien, agarra la escobita y empieza a limpiar la casa. Las cosas la está haciendo por obligación o la está haciendo por amor. ¿La está haciendo por obligación o por amor? Por amor. Las cosas de Dios se hacen por amor. A Dios no se le busca obligada. Por eso dice Jesús, teman más bien. Es decir, a Dios hay que tenerle respeto. Porque Dios es más importante que cada uno de nosotros. Juan el Bautista dijo, yo necesito disminuir para que Él crezca, porque detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no merezco ni siquiera soltarle la correa de sus sandalias. Porque Juan el Bautista reconoció que Jesús era más importante que Él. Juan el Bautista pudo haber dicho, yo soy el Mesías, y agarrar fama. Pero Juan dijo no. ¿Por qué? Porque nosotros delante de Dios somos pequeños. Juan dijo, yo necesito disminuir y Jesús necesita crecer. Por eso cuando lo vio pasar, le dijo a sus discípulos, ese que va ahí es el Cordero de Dios, síganlo a Él. ¿Por qué? Porque Dios es más importante que cada uno de nosotros. ¿Y a Dios qué hay que tenerle? Temor. Temor es respeto. Respeto es saber que Dios ocupa y tiene que ocupar el primer lugar en medio de mi vida. Y que cuando me acerco a las cosas de Dios, tengo que acercarme por amor. No tengo que acercarme por obligación. Triste cuando dice la gente, ¿qué más toca? Vamos a misa. No vaya a ningún lado. ¿Por qué? Porque usted va a algo que usted no quiere ir. Y a las cosas de Dios se va en plena libertad. Qué bonito cuando uno se acerca a la misa. Dice el salmista, como le decía anteriormente, qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Porque cuando uno va al encuentro con Dios, uno va a presentarle a Dios el corazón y lo que hay en él. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Acepta lo que estamos presentando desde el corazón y Dios nos ayuda a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios ve la necesidad que tiene cada uno. Pero si yo no me acerco a pedirle a Dios, Dios no se va a meter en mi vida. Dios respeta la vida de cada uno de nosotros. Algo que nosotros no hacemos con los demás. Mire, hay gente que le gusta estar metido en la vida de Raimundo y todo el mundo. Y piensa que Dios es igual. No. Dios respeta la vida tuya, Dios respeta mi vida. Él respeta la decisión que tú tomes. Él en la vida de nadie entra obligado. Si usted le dice al Señor, pase, Él pasa. Si tú le dices, no quiero que sigas conmigo, Él se queda allí quietico. ¿Por qué? Porque Él respeta la libertad. Y en esa libertad cada uno toma una decisión. Y en esa decisión que toma tiene que saber que tiene que asimilar todo lo que venga. Si tú vas por el camino recto con Dios, saben que las cosas que van a venir a ti son cosas buenas o malas. A ver, ¿son cosas buenas o malas? Buenas. Si tú sigues a Dios son cosas buenas. Pero si tú te apartas de Dios y empiezas a seguir las cosas del mundo, sabes que tienes que atenerte a las consecuencias que van a venir sobre tu vida. Nosotros nos gusta lo bueno,
pero no nos gusta sufrir consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad que no? No, cuando usted está sufriendo, ay Señor, ayúdame Señor, porque a mí Señor ya no quiero sufrir más. Aguante como un varón. ¿Usted no tomó la decisión de alejarse de Dios? Pues aguante. Usted sabiendo que en el camino de Dios le daba fuerza para seguir adelante, usted no lo quiso transitar, se fue por el camino del mundo. Bueno, que el mundo a usted le dé fuerza para aguantar lo que está sufriendo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos cuál es el camino a seguir y no lo queremos tomar. ¿Por qué? Porque decimos, es que las cosas de Dios son aburridas. ¿Para qué las cosas de Dios? Es que las cosas de Dios, eso no tiene sentido. ¿Para qué no es mejor la cosa del mundo? Una fiesta, una parranda, mire, eso es lo mejor que hay. Bueno, pues que lo del mundo le dé a usted la salvación que Dios le está dando, pero que a usted le parece demasiadamente aburrido. Porque las mejores cosas en este mundo es seguir el camino de Dios. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, porque Dios sabe la necesidad de cada uno. Dios sabe los problemas que tú tienes. Dios sabe lo que tú estás pensando en este momento, que a lo mejor estás preocupado por tantas cosas, pero ¿qué espera Dios? Que tú se lo comuniques a Él y Él entra en escena para ayudarte y para animarte y para darte fuerza para seguir adelante. Por eso dice Jesús, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Es decir, la decisión la tienes tú. ¿Qué vas a hacer? O sigues a Dios o no sigues a Dios. Y Jesús lo deja muy claro en la radicalidad que nos presenta el Evangelio. O recoges conmigo o desparramas. Es decir, o estamos con Dios o no estamos con Dios. Pero no podemos nosotros estar con Dios y hacerle tortillas al diablo. No, o tomamos a uno y dejamos al otro. Pero así es el seguimiento de Dios. El mismo Jesús lo dice, nadie puede servir a dos amos, porque termina amando a uno y odiando al otro. No podemos servir a las cosas del mundo y a las cosas de Dios al mismo tiempo, sino que debemos saber quién está en primer lugar para desde allí poder servir en las cosas de los demás. ¿Quién tiene que estar en la cúspide y en el primer lugar? Dios. Él nos da fuerza para nosotros empezar a transformar la vida desde nuestro acercamiento para con Él. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Dios, al enviar a su Hijo al mundo, quiere que lo imitemos y sigamos sus pasos. Oremos al Padre para que nos revele a su Hijo Jesucristo. La vida eterna consiste en conocer a Jesucristo y seguirlo con fidelidad, para que Dios Padre nos lo dé a conocer mejor y nos anime a seguirlo sin desfallecer. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. La sociedad de hoy pone sobre los hombros de los cansados y agobiados pesos que no pueden soportar. Para que aprendamos de Jesús a liberarlo de los yugos que los oprimen, roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Jesús se manifestó compasivo con los pobres, exigente con los explotadores y con quienes los utilizan de forma vergonzosa para sus intereses. Para que cese toda manipulación de los pobres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros que nos hemos acercado a esta novena, en honor a nuestra Madre María Santísima, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, para que el Señor siga bendiciendo nuestra vida, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Concédenos, Señor, la sabiduría que supera toda ciencia, conocer a Jesús sencillo y humilde, servidor de los pobres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, bendito sea por siempre, Señor. Te presentamos el vino
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira favorablemente, Señor, las ofrendas que presentamos en tu altar en esta festividad de San Buenaventura, para que nos alcancen tu perdón y den gloria a tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión, y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera, y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo también: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios,
bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen, San José, su esposo, los apóstoles, San Miguel Arcángel, San Nicolás, San Buenaventura, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, vamos a decir todos juntos la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Las personas que van a recibir la comunión se acercan, los demás se sientan y elevan sus oraciones personales al Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que le canto le puedes oír. Te puedes contar a tu lado en este mismo instante, te puedes contar ese problema que tienes. Jesús está aquí y si quiere le puedes seguir. Dios está aquí, tan
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír, tan cierto como que le canto y le puedes oír. No son ustedes los que me han elegido, dice el Señor. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Oremos. Alimentado por estos sagrados misterios, Señor, te suplicamos humildemente que a ejemplo de San Buenaventura nos esforcemos en profesar lo que él creyó y en poner en práctica lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Decimos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén.